Hoy en Pelocas tenemos a Iñaki Cobos, bailarín de ballet clásico profesional que decidió cambiar el rumbo de su vida y dedicarse a ser sastre, figurinista y hacer escenografías para teatros a lo largo de la geografía europea. Y es que la vida de Iñaki es apasionante. ¿Qué tal estás, Iñaki? Hola Marta, muy bien. ¿Tú qué tal? Estoy encantada de que vengas porque tu trabajo me parece súper interesante y vamos a conocer hoy más de todo eso. ¿Cómo fueron tus comienzos como bailarín? A ver, mis comienzos como bailarín fueron un poquito tarde, igual para lo que suele ser en general, fueron con 14 años. Fue muy casual porque vinieron unas primas mías que estudiaban ballet, iban a la típica escuelita de barrio, y yo vi eso y dije, a mí esto me encanta y yo quiero empezar. Entonces fue así, empecé, me gustó un montón, esa mezcla como de ejercicio, música todo el rato, y ahí me quedé. Y después de esa pequeña escuelita, ¿cuál fue la evolución? Pues yo creo que es como todo, empiezas a darle más horas y más horas, dedicarle más tiempo. Pasé a estudiar bachiller nocturno para poder estudiar todas las mañanas ballet, y esa fue ya la manera de dar el paso a lo profesional, ¿no? De ya, pues como es una educación muy temprana, pues ya lo antes posible dedicarles todas las horas que podía. Y de tu escuela en tu Pamplona natal, ¿luego te formaste en algún otro sitio? No, yo estudié ahí y ya con 19 dije yo vuelo. Entonces ya empecé a coger, en vez de cambiar a una escuela más grande, empecé a hacer proyectitos pequeños por ahí, lo que salía, y luego ya entré en una compañía que había en Valencia, que era el Ballet de la Generalitat, y ahí estuve. Los años que me dediqué a bailar los pasé ahí en esa compañía. ¿Cuántos años estuviste como bailarín? 2 y medio, no estuve mucho, la verdad. Sí. Sí. ¿Y qué fue lo que hizo que cambiaras el chip y decir, pues me quiero dedicar a ser sastre? ¿O cuál fue tu Mm. pensamiento? Claro, a mí coser me gusta como mi vocación de esto de pequeño, lo que quería ser, yo quería ser modista. ¿Ah, sí? No quería ser tampoco diseñador como tal. A mí me encantaba coser, el mundo de la costura, todo eso. Y mi vocación era eso, desde muy, muy pequeño, que tengo los típicos vídeos de pequeñito jugando con las tijeras de mi abuela, que además me dan las tijeras buenas, que eran las que cortaban bien. ¿Cuál es tu recuerdo del maquillaje y la peluquería en camerino cuando bailabas? Bueno, siempre ha sido como un poco la antesala al momento de verdad, ¿no? De la representación, como el momento de calma, de prepararte, de antes de pisar escenario. Lo recuerdo como bonito, el momento maquillaje. ¿Te maquillabas tú o...? Claro, según el momento, cuando igual hemos estado en alguna ópera o alguna cosa así, que si son departamentos más grandes, sí que nos maquillaban ellas, o por nuestra cuenta, tipo ir de gira a teatros más pequeños y cositas así. ¿Tenías pan stick? Lo tenía. Porque eso es lo más duro que hay en el universo Sí, para la piel. sí. ¿Te ponías así a rayitas o como? Una buena capa, sí, un poco de contouring para no estar plano del todo. Total, que Siempre como bastante natural, porque al final baleo contemporáneo, pues lo típico, un poquito de base, un poquito de marcar y un poquito del ojo. pues te puedes creer que en caracterización cuando estudias el maquillaje de ballet, a ver, la piel suele ser tirando a natural, pero siempre nos han enseñado como que el ojo tiene que estar ultramarcado porque es teatro, no sé Sí. qué, y luego yo creo que está muy alejado de la realidad, ¿no? Claro, en chicas sí que es verdad que se marca bastante, y yo creo que antes se marcaba más. Lo que ves el típico vídeo de los rusos que tienen la raya del ojo a 1 centímetro de abajo, sí, y entre medio pintado en blanco, pero ya desde hace mucho tiempo se va a algo mucho más natural. Sobre todo que ya se graba todo además, entonces tiene que cumplir muchas veces como cine y teatro, que anda ahí en medio la cosa. Qué bueno. Mm. ¿Se graban ahora todas las obras? No, pero las compañías grandes, tipo Covent Garden, la Ópera de París, sí que al final se graba para luego emitirlo en cines muchas veces. Ah, qué maravilla. Entonces hay un plano mucho más corto, entonces se busca yo creo que algo más natural. Que se acerque a la realidad, Sí, ¿no? sí, que viene en Que cámara. no a teatro. ¿Qué estudiaste para ser sastre? Pues yo estudié en una escuela, bueno, cuando dejé de bailar en Valencia, me vine a Madrid a una escuela que se llama el Centro de Tecnología del Espectáculo, que en realidad es una escuela que forma a técnicos para todas las áreas que hay un espectáculo, desde vestuario, caracterización, maquinaria escénica. No es una escuela enfocada al diseño,
sino a todo el mundo que hace falta en un teatro para que la obra se dé. ¿Y cómo es tu paso por esa escuela? Bueno, para mí fue como encontrar por fin lo que quería, porque además yo no quería estudiar moda como tal, quería una escuela que se hiciese vestuario de época y tú te pones a buscar y no hay en España escuelas que den esa formación. Y era la única que encontré que de verdad iba a enseñarme a hacer un traje de época del siglo XVIII, un corsé, cosas de estas como mucho más específicas. Qué fuerte. ¿Y cuánto dura el curso y cómo fue tu evolución desde que entraste? Porque me Sí. imagino que como ya habrías probado alguna noción ya tendrías, ¿no? Antes Sí, de entrar. claro, yo cuando estaba bailando, yo a la vez que bailaba, yo seguía cosiendo. En Valencia también tenía encargos para el conservatorio, para algún diseñador de moda también hice alguna cosita. Saber coser, cosía. Entonces yo llegué a Madrid con muchas ganas de aprovechar el curso. Y la verdad que lo aproveché porque para mí fue 7/24, todo lo que podía estar en la escuela lo estaba, que en realidad es una escuela que va a formar a los técnicos que para arreglar un traje, para plancharlo, para lavarlo, no es una escuela en sí de confección, pero Ujú. parte de la formación sí es confección. También se hace sombrerería, se hacen tocados, cómo se tiñen unas plumas. Por al final un sastre que tiene que arreglar un traje tiene que tener conocimientos un poquito variados para lo que te toque, ¿no? Porque te va a tocar arreglar lo que sea. Tiene todos esos campos, pero bueno, a mí me encantó confección, entonces yo aproveché mucho ese curso, porque si yo estoy 8 horas en la escuela, pues o 4 o lo que toque, en realidad el curso son 4 al día, pues yo el resto del día se lo voy a dedicar también. O sea, que eras parte de la escuela ya, ¿no? Sí, sí. ¿Ofrecían prácticas o te buscaste tu trabajo por tu cuenta? Sí, la escuela tiene como diferentes desde sastrerías o teatros que tienen convenio de prácticas. Y yo, por ejemplo, aquí hice prácticas en el Teatro Real, pero yo quería un sitio de confección que se hiciese ballet. Era como mi gran obsesión. Digo, yo quiero acabar la escuela en un sitio para hacer ese tipo de prácticas. Y conseguí hacerlas en la Ópera de París, en los talleres de la Ópera de París. Que eso Wow. sí que fue la locura, ¿no? Porque todos queremos saber cómo es todo por dentro, Sí. tipo esos grandes espectáculos, de dónde salen, cómo se cosen, quién trabaja ahí. Y sí que estar ahí para mí fue flipante. O sea, yo lo disfruté como un enano el tiempo que estuve ahí. Qué fuerte. ¿Y cómo es el departamento de sastrería o figurinismo en París? Cuéntame. Claro, ellos tienen unos talleres enormes dentro del propio teatro, que ahí es donde se confeccionan todos los trajes que se van a usar en esos ballets. Entonces es gente que lleva ahí toda la vida cosiendo y tienen una técnica maravillosa. O sea, tienen como el top del top, igual que está la alta costura en Francia, ¿no? Que lo tenemos como referente en moda. Sí. Pues en el mundo del espectáculo, sobre todo ballet, también serían como un poco el top de los teatros. Qué maravilla. ¿Se considera couture la ropa que hacéis para el teatro y el ballet? Claro, alta costura como lo tenemos en moda no se denominaría tan alta costura, pero dentro de cómo se hacen las cosas para espectáculo sí que rozaría esa cosa de manera de hacer como muy, muy, muy minuciosa, de mucho detalle, de mucho acabado a mano, ¿sabes? Como que tiene más horas ese traje de coser a mano de lo que se puede hacer a máquina. Entonces sí, para nosotros podría ser que sí es costura. Sí, Cuando estabas estudiando, ¿cogiste algún proyecto? sí, Sí. sí, porque yo la verdad sí que he cogido siempre proyectos. En el primer año de escuela, el primer proyecto que tuve fue para el Real Conservatorio de Danza, aquí en Madrid, que hicieron una pequeña suite de Don Quijote. Entonces, bueno, pues como siempre, el taller fue mi casa, el salón de mi casa, la Sí. máquina de coser encima de la mesa del salón. Un taller será tú y tu máquina de coser, de ahí se puede sacar ya el resto. Entonces, ese fue el primer encargo y el segundo año me llamaron de la Compañía Nacional de Danza, José Carlos Martínez, con el que sigo aún trabajando muchísimo, y me encargó los tutus para el ballet Don Quijote. Qué maravilla. Era el primer ballet que se hacía en la Compañía Nacional después de muchísimos años, entonces era como la vuelta al clásico, entonces me llamó. Cumpliste tu sueño antes de salir de la Sí, escuela la casi. verdad que sí. Qué suerte. Para alguien que está empezando, obviamente has dicho la máquina de coser, pero ¿qué es lo imprescindible? Bueno, en esto pasa que le tienes que dedicar todas las horas,
por así decir. Es una profesión que te demanda muchísimo tiempo, como cualquier cosa artesana, pues seguramente te toque estar al principio todo el día porque tampoco sabes cómo se va a hacer el traje que te están encargando. Entonces, pues muchas ganas y dedicarle el tiempo, que al final es yo creo lo que hemos hecho todos. No necesitas nada extra aparte de la máquina de coser. Bueno, unas tijerillas Unas o... tijerillas. Bueno, hay que irse haciendo los útiles de costura poco a poco, ¿no? Sí. Pero con 1 metro, unas tijeras pequeñitas, unas tijeras grandes. Y bueno, y luego como fijarte mucho, yo creo, en los trajes que te van llegando de otros sitios, se aprende muchísimo copiando. Que yo al final es pues lo que hice en la Pre-París de prácticas, aprender lo que hacen allá, pero lo que no aprendías si tenías algún traje por ahí, ¿no? ¿Cómo hacen esto? Pues abrirlo, verlo por dentro, cómo han puesto las ballenas de los corsés, cómo tienen las mangas, siempre el ir copiando un poquito de todos los sitios. Desmontas la pieza, ¿no? Para ver... Por lo menos de cabeza, no te van a dejar de No te van a desmontar. dejar descoser. No, Y tú, y ese traje tan mono que nos ha costado nada hacerlo, sí, ¿no? déjamelo un momentito. Que te lo voy a destripar. Sí. Tras 11 años de experiencia, ¿cómo funciona tu taller? Bueno, cada vez yo creo que funciona mejor, porque yo creo que también una gran cosa que tiene esta profesión es los tiempos que se tardan en hacer las cosas y que no tienes una opción de llegar tarde, porque la fecha de estreno va a ser la que es. Ujú. Entonces, el calcular esos tiempos, la gente que vas a necesitar en el taller, cómo te organizas, cómo intentar no morir en el intento, porque siempre se saca el trabajo, pero bueno, el poder disfrutarlo dentro de lo posible y tener un buen ambiente con el equipo, no tener que estar sin dormir, que es lo que te toca hacer muchas veces cuando estás empezando en la profesión. Entonces, bueno, aprender a medirte yo creo que está muy bien. ¿Cómo creas tu equipo? Una vez te van saliendo cosas más grandes, ¿cómo decides? ¿Tengo que contratar a gente? Igual comprar más maquinaria. Pues eso ha ido yendo poco a poco. Al final, al principio éramos 2, luego de esos 2, pues alguien conoce a alguien, porque claro, yo funciono por proyectos y normalmente no tengo un taller funcionando al 100% del rato, porque igual hay encargos que tienen, ha llegado a haber 300 prendas en un encargo, a encargos que tienen 20, aunque sean muy elaboradas. Entonces, pues igual esa persona que tenías cosiendo contigo, de repente se va a otro proyecto, conoce más gente. Entonces, cuando toca hacer otro proyecto, pues viene esa persona y te recomienda, tipo, yo he trabajado con fulanita y cose súper bien. Entonces, como que la familia va creciendo, ¿no? Entonces, mucho es así, porque tú conozcas a alguien o ese alguien que trabaja contigo conozca a otra persona. No pones un anuncio en Instagram y pones necesito. Bueno, Sí. igual llega el día que lo toca hacer y lo haré, pero bueno, de momento no ha hecho falta. Porque para 300 prendas, ¿cuánta gente necesitas que esté trabajando? Pues mínimo 8. 8, pero con muchos meses de adelanto, me imagino. Sí, sí, eso ya son proyectos más largos. Claro. Y luego hay épocas que son de refuerzo, porque cuando está empezando una producción, primero hay que saber de verdad cómo quieren los trajes, que para eso se suele hacer prototipos. Ujú. Entonces, por ejemplo, si son 25 trajes iguales, vamos a hacer uno, vamos a estar seguros de que nos gusta el volumen, nos gusta la forma, aunque luego a cada artista se le pruebe según su cuerpo, pero por lo menos eso tenerlo claro cuando se repite mucho. ¿Y el prototipo lo diseñas y lo confeccionas para alguien específico que se lo va a probar o es una talla genérica? Si la compañía es una compañía estable, por ejemplo, el Ballet Nacional de España, Compañía Nacional de Danza, que son los intérpretes están contratados fijos ahí, siempre está mejor hacerla una persona, porque se ve mejor sobre todo en movimiento, porque igual en quieto queda muy bien, pero no gusta cómo se mueve el traje, que en danza es algo que hay que tener mucho en cuenta. Claro, me imagino, ¿no? Mangas y cosas de Sí. esas son más O complicadas. el vuelo de una falda, o el peso también de la tela para esa falda, ese tipo de cosas. Haznos un recorrido imaginario en tu taller. El room tour. El room tour. Pues entramos y el primer espacio es un espacio en el que yo tengo mi mesa de corte y detrás tengo un mueble donde estarían todos los catálogos de diferentes proveedores de tejidos, decoraciones y ese tipo de cosas. También tenemos una mesita más baja que es para las reuniones y para juntarnos todos cuando vienen diseñadores
equipos de los teatros y luego ahí también está la zona de probar, que entonces todo ese espacio es un único espacio en el que podemos trastear con las telas en la mesa alta, estar con los archivadores, el café y todo eso en una mesita más baja, y luego un probador grande que lo tenemos con cortina y ahí también poder estar probando y así, porque al final todo es trastear todo el rato. Claro. Entonces hace falta siempre mucha cacharrería, muestras de telas, pasamanerías, entonces tener la opción, ¿no?, de que esté todo cerca para poder moverlo. ¿A ti te pasa que empiezas muy ordenado y acabas siendo todo un caos? ¿Que está todo por Sí. todos los lados? El proceso de ordenado a caos es rápido. Sí. Se mantiene luego más el caos, porque aunque quiera ser ordenado, hay mucha cantidad de cosas. Y Claro. no es lo que sacas tú, sino igual lo diseña otra persona, ¿no? Y lo confeccionamos en el taller y esa persona quiere tener recursos. No es, para mí son desórdenes necesarios y que Claro. me gustan también. Sí, desórdenes creativos es que has sido productivo, ¿no? Sí, sí. ¿Alguna vez te ha pasado que no te cabía el traje en el probador? Sí, ha pasado. Y ha pasado hace poco con una crinolina, la típica estructura tipo Sisi Emperatriz, la que es así redonda. Qué maravilla. Esa no entraba en el probador. Wow. Sí, ¿Y qué haces? Lo pruebas fuera, ¿no? En la sala sí, general. mueves la mesa, despejas todo. ¿Y la estructura esa que son hierros? Eso es como si hiciésemos una cúpula cortada a quesitos. Ujú. Eso sería lo que es de tela. Y luego se le ponen unas guías de tejido y en esa guía de tejido se meten unos aros. Y los aros, al tensar la tela, es lo que hace la cúpula. Qué maravilla. O Es sea, que además es lo estoy flexible. visualizando porque en tu Instagram está Sí. precioso. Explícale a la gente la diferencia entre un sastre y un figurinista. Claro, el sastre tendría como dos significados. Por un lado sería el típico sastre caballero o sastra, que va a hacer bueno, un cortador de trajes de caballero, porque la técnica de cortar caballero y cortar modistería, que sería el traje de mujer, es diferente. Lo que sería una americana de hombre, porque es muy particular también la manera en que se arma esa chaqueta por dentro. Tienen entretelas para las solapas, para los hombros, tienen maneras de sujetar los tejidos para hacerlos más fuertes. Y luego estaría la sastra o el sastre de teatro, que es quien que se encarga de limpiar el traje, plancharlo, ponerlo en el camerino para que se cambie el actor, ayudarla a cambiarse, si hay un cambio rápido en escena, estar ahí preparada para todo ese proceso. Y luego un figurinista sería quien diseña el vestuario para esa obra. Y además tú tienes esos dos roles. Sí, ¿Qué te gusta más? a mí me gusta, claro, a mí me gusta el proceso del traje entero. Entonces, los proyectos en los que me toca diseñarlo y que lo hagamos en el taller, me encanta, porque además juegas con la ventaja de mientras vas confeccionando, lo vas viendo y tienes esa opción, ¿no?, de ir transformándolo con lo que te viene en la cabeza. A mí el proceso técnico, lo que es el desarrollo en taller de la confección de una prenda, a mí me encanta. ¿Cuál es tu rol principal en tu taller cuando es proyecto que haces tú todo? El diseño, la confección. Pues con el diseño sería diseñarlo y la elección de todo lo que lleva el traje. Y luego en el taller, para empezar, la organización, que sería como esa gran cosa que hay que hacer antes de meter la tijera. Ujú. Pues lo que te... Fundamental, ¿no? Sí, fundamental. ¿Cuánto tiempo vamos a necesitar para hacer esto? ¿Cuánta gente va a hacer falta para coserlo? Y luego ya empezaríamos con la parte de patronaje y corte, y luego ya ahí se empieza a coser. Se montan esas prendas, se hace una primera prueba, se corrigen las pruebas. Normalmente, muchas veces hay que desmontar la prenda para corregirla y volverla a montar, que eso a veces no se tiene en cuenta, ¿no? Esas horas como perdidas, se podría decir, porque tú la has montado, la vuelves a desmontar, la vuelves a montar y luego ya empezaríamos con los acabados de la prenda. Es mucho lío desmontar una prenda. Bueno, sería parte de lo laborioso que es el hacer los trajes a medida de verdad y luego probar a cada persona con su forma del cuerpo, Ujú. que también es cuando están cómodos de verdad. Claro, porque me imagino que también es un concepto muy diferente hacer un traje para un bailarín que para un cantante. Sí, hay muchas cosas que se confeccionan diferente. Sí que es verdad que si uno está cómodo va a estar cómodo el otro por la manera de confeccionarlo, pues sí es verdad que en ballet
están haciendo deporte, tienen que aguantar muchas horas moviéndose y luego pues tienen que subir los brazos, echar el cuerpo hacia atrás. Entonces todo lo que son escotes, toda la forma de las sisas, es algo que hay que tener como especial cuidado. ¿Los materiales tienen que ser como específicos, lo que entendemos la gente de a pie, de como de deporte, que tengan flexibilidad o licra o algo así, o pueden ser telas que no Mm. tengan esa elasticidad? Si le pones algo elástico, alguien va a estar más cómodo de por sí, pero normalmente no se hacen elásticas más que las mallas y cosas así muy concretas. Muchas veces los corsés de bailarinas no son nada elásticos, son de algodón, igual son de seda por fuera. Entonces, no, el truco es como que esté bien probado, bien cortado y bueno, dejarla respirar, que parece una tontería decirlo, pero es muy necesario. En apnea toda la hora y pico. 3 horitas. Madre mía, no dura, no dura. Aparece desmayada Sí. en escena. Desde que te ofrecen un proyecto hasta el día del estreno, ¿cuál es un poco el proceso que tú sigues? Por ejemplo, un proceso de diseño. eh, Igual te lo pueden ofrecer si tienes suerte, que esa es luego la otra gran circunstancia, ¿no? Si todo dices, ay, qué bien, pues puede ser con un año más o menos que empieces a hablar ya de fechas, disponibilidad y todo ese tipo de cosas, y ahí ya poder empezar un poquito, bueno, el año entero difícil muchas veces, pero bueno, igual 10 meses sí, pues ya empezar a dibujar los figurines, a hacer una propuesta de estética, que en danza normalmente solo haces con el coreógrafo, que es un poquito el director de escena, sería el coreógrafo. Y ahí empieza todo el proceso. Me gusta, no me gusta, si le gusta ya empiezas a buscar tejidos. Luego todo eso tienes que pasarlo al teatro para ver si hay dinero, que es otra cosa importante para hacer la producción. El El presupuesto, presupuesto. ¿cómo lo luchas? ¿Te lo dan hecho o tienes que...? Normalmente yo lo que hago es una propuesta con los diseños, los tejidos que quiero utilizar, que aunque no estén todos elegidos, más o menos el precio de esos tejidos. Y hay que hacer también una descripción un poco de cómo quieres esos trajes, porque no es lo mismo una falda que tenga 5 capas de enagua que tenga una, porque te va a costar 5 veces más. Entonces, que el teatro tenga eso y ya con eso ya se hace como un primer boceto de lo que va a costar la producción. Entonces, en general, se sabe si entra en presupuesto o no. ¿Y si te hacen cambios de última hora y costes extras o...? Siempre va a haber alguna cosita al final, pero se intenta que sean cosas más o menos cerradas. Son vales igual con 200 prendas, 150. Luego hay mucho tocado, hay zapatos, que también como hay mucho accesorio, siempre va a pasar algo a última hora. Eso Las es. puntas no las hacéis vosotros, ¿no? No, las puntas cada una, además es una cosa muy particular lo de las puntas de ballet, cada chica tiene su marca, tiene su modelo y luego tiene su manera de coserse las cintas, de cortarse las puntas por dentro, eso es como ya totalmente la bailarina. Claro. Mm. Y desde que te dan el okey de el diseño está correcto, les encaja y todo eso, Sí. ¿cuáles son los siguientes pasos? Ya empieza como lo técnico técnico, entonces si tú tienes claro cómo quieres que te hagan el traje, está muy bien hacer como una especie de dibujo técnico, por lo menos de cuántas piezas quieres que tenga el corsé, si lleva decoraciones, pues un dibujo en plano de cómo va a ser esa decoración. Encima en un proyecto a la distancia, que muchas veces igual no estás en el país en el que se va a hacer esa producción. Entonces, darles una información técnica para que ellos puedan trabajar en la distancia y tú también y tener el mismo tipo de información. Y luego en todas estas producciones hay una cosa que sería la Biblia, se le llama la Biblia. ¿Ah, sí? Sí, ¿Pero se llama así de sí. verdad o la llamáis internamente así? En todos teatros le llaman la Biblia. ¿Ah, sí? Entonces, pues yo también le llamo así, La Biblia. que es donde está toda la información para que se pueda hacer esa producción. Entonces Ajá. está desde los tejidos y las referencias, los proveedores, fotos referencias, porque igual quieres hacer una cosa muy concreta, pues si encuentras la foto, la foto. Bueno, preparar todo eso para que ellos puedan trabajar, porque van a empezar a cortar una prenda y que tengan como ¿no? eso a lo que sujetarse para trabajar. ¿También haces la escenografía cuando te encargan el vestuario y ser figurinista o normalmente han sido papeles separados? Al principio sí que las producciones que diseñé, solo diseñé vestuario,
pero desde hace unos años ya me estoy encargando de la mayoría de veces de las dos cosas. Al final, la propuesta que hay en escena visualmente sería el vestuario y la escenografía, que es lo más concreto, aunque luego esté la iluminación, que también es parte súper importante a la hora de un espectáculo. Pero bueno, lo que es como de construcción y todo eso serían la escenografía y el vestuario, sí me estoy encargando de las dos partes. ¿Y también lo haces en tu taller, en la escenografía? No, lo Ah, diseño yo, igual digo, que... porque ¿cómo No, cabéis? no, no, En no. plan de me veo a los 8 con los 300 trajes y al otro con el Titan Lux en la pared. No, eso ya nos tocaría una buena nave. Pero no, por ahí todavía no hemos llegado, nunca se sabe, pero no, de momento no. ¿Te imaginas? Sí, Es que te veo a ti con la escalera pintando paneles de 4 metros. me gustaría, ¿eh? Todo lo que sea ese tipo de cosas me gusta, pero bueno, de momento no. Claro, y escenografía, ya es otro rol completamente diferente para ti. Todo esto fue de la manera más casual también, porque hace unos años hice Giselle en Croacia, que es un ballet clásico, y dijo la dirección de allí que querían a alguien que hiciese el vestuario y la escenografía. Ah. Entonces el coreógrafo me dijo, oye, quieren esto, ¿tú te animas con una escenografía? Y dije, pues ¿por qué no? Entonces, pues fue así la cosa. ¿Y qué hiciste para ese teatro en concreto? Pues era una escenografía en telones pintados, porque querían una escenografía que girase fácil, o sea, que fuese de gira a otros teatros y entrase sin mucha complicación. Entonces fue toda una escenografía eso, basada en telones pintados que se hicieron allí también, se hizo toda allá. Y el ballet era Giselle, es un ballet clásico y bueno, muchas veces eso, los teatros quieren como una producción que se reconozca como el ballet clásico, que es lo que tienen este tipo de producciones, que no quieren una Giselle reinventada, futurista, súper minimal, quieren sus árboles con sus ramitas, con sus hojitas y su casita con su puerta que se abra y que se cierre. Entonces, como ya está en tu mano, ¿no? Cómo trabajas eso para que se mantenga eso que quiere el teatro y a la vez tenga como tu parte artística. Es que ahora en la ópera se lleva mucho modernizar la escenografía, ¿no? Y la Mm. propuesta, porque yo he ido al Teatro Real a verlo y mi abuelo, que es un clásico a Sí, tope, sí. esto no hay quien lo vea. Y yo, pero bueno, si Sí, está muy bonito, no, esto sí, no me gusta. Y digo, claro, la gente mayor está que se tira de los sí. pelos. Sí, a ver, en ópera, aunque hagas, por ejemplo, Madame Butterfly, sí que se coge Madame Butterfly y se le hace una propuesta completamente minimalista, ¿no? Como si lo pones todo blanco y negro y ya está. Y tú te va a salir muy barato, cógelo, Luego no son tan baratas, ¿eh? ¿no? Algunas, ¿no? No, pero bueno, sí que es verdad que en ópera, como está la voz y una historia que se está contando con la voz, es narrativa, sí que aunque la cambies mucho, sí que tienes como una cosa de apoyo muy grande, ¿no? Que sería la partitura y lo que se está contando. En el ballet lo que se cuenta es con el cuerpo, entonces no hay palabras, sería solo la música y los gestos del bailarín. Entonces sí que es verdad que el vestuario y la escenografía puede que apoye como de una manera más importante lo que pasa en escena que lo que pasa en una ópera, porque en una ópera sí o sí te lo están contando. O sea, aunque tú cierres los ojos, tú sabes qué está pasando ahí, pero en un ballet no, necesitas todo como el aporte visual para construir la acción. Sí, para entender un poco la Sí. narrativa, ¿no? Mm. Y claro, tiene su lógica. El trabajo a distancia, ¿cómo lo gestionas? Yo lo gestiono bien. A ver, en una producción a distancia tienes varias visitas. Lo que necesitas es ser como muy organizado para que la información ellos la tengan todo el rato al día. Sí que hay una primera visita en la que se presenta el proyecto, te reúnes con los talleres, con el teatro, departamento técnico, el director técnico del teatro, ahí les enseñas todo, ya, ¿no? Como todo, mucho papel, bolígrafo y, ¿no? Ya te dicen, no, pues en nuestro teatro ahí está, el escenario es así y eso no va a quedar igual bien, lo tienes que adelantar un poquito, ¿no? Ya tienes como ese tipo de reunión. Igual cambias cosas y vuelves a tener como una siguiente visita en la que ya vas con todos los tejidos que quieres y ya dices, "Ah, pues esto para los corsés van así, ¿qué tela le metemos dentro?", ¿no? Ya te empiezas a meter como más en faena en la siguiente visita. Y luego vas a una tercera visita en la que ya han cortado y montado los trajes y vas a primera prueba,
que ya es como esa tensión, ¿no? De que ya se empieza a ver todo hecho, y con la escenografía lo mismo, ¿no? Ya empieza a ver cosas construidas, cosas pintadas, entonces muestras de color, pues claro, tú vas a pintar telones de 10 metros por 12, imagínate. Entonces, pues primero hacen alguna prueba pequeñito antes de que ellos ya tiren para el gran formato. Y luego ya sería otra siguiente visita como para últimas pruebas y decoración de los trajes, ¿no? Ya, pues aquí en el escote le quiero poner una cosita redonda, dorada, unos cristalitos, ¿no? Eso ya sería ahí. Y luego ya la última visita serían los ensayos y el estreno. Porque luego cuando eso pisa escena, lo pisamos con el iluminador también, que sería como, bueno, es importantísimo porque si apagan la luz no hay escenografía ni vestuario, ¿no? Y dentro de los dos extremos, pues ya sería como si te meten mucho azul, de repente se va a ver todo azul. Son como cosas muy extremas. Pero bueno, que el trabajo del iluminador va a ser el cómo se va a ver todo tu trabajo, va a depender de esa persona también. Y luego ya sería todo lo que empieza a pasar con bailarines, cambios de vestuario, cositas igual que hay que cambiar un poco porque no funcionan. Y luego ya al estreno, pues llegas reventado, te lo has visto 200 veces el ballet. Y porque muchas veces disfrutas el estreno, sí, no. Bueno, pues ahí ya está todo el equipo muy cansado. Ya te lo has visto muchas veces, pero bueno, has vivido como muchos estrenos, ¿no? En la semana anterior. ¿Tú puedes opinar sobre la iluminación? En plan de, porque imagínate, lo que Mm, decías del azul, has hecho trajes en azul, digamos, se empasta y no se ve sí. claramente el vestido. ¿Tú puedes opinar sobre ese tipo de aspectos? Sí, o sea, no es tanto opinar, sino como que es un trabajo en equipo. Entonces, pues cuando el iluminador está haciendo las luces, tú estás con él al lado. Entonces dice, oye, yo veo que aquí no sale la textura de los trajes. Además, él no se va a saber todos los trajes, él o ella. Entonces, pues es una comunicación. Oye, ¿le puedes bajar un poco el azul? ¿A ti qué te parece? ¿Le meto un poquito de rojo por aquí? Entonces, pues ir probando. Pues igual que decíamos de estar trasteando con las telas, pues ahora toca trastear con las luces. Claro, y las sastras, ¿cómo te comunicas con ellas para que ellas sepan qué tienen que hacer? Porque tú estando en Madrid, ¿no? Mm, Necesitarás un control de los avances diarios sí. y todo eso. Normalmente el teatro me pone un asistente allá, que sería como el nexo de unión mío con los talleres. Entonces, siempre hay preguntas, ¿no? De, ¿y esta manga la querías así o la quieres así? Entonces, pues te manda foto, te manda cosita. Entonces ya, pues es eso. A través de esa persona sería la manera de gestionarlo. Mucho email, mucho Mucho email. email, mucho email. Claro, si quieres hacer correcciones o hacer hincapié en cosas, ¿es todo a través de email o tú? Porque tú me imagino que igual no hablas con las sastras en concreto, sino con tu ayudante, ¿no? Claro, yo hablo con mi ayudante y ella le va diciendo los cambios. Bueno, sí, sería luego el idioma es importante. Por ejemplo, trabajo en muchos países del este, cosas así. Sí, Las claro, no, astras no hablan inglés. claro. Pero bueno, es verdad que con una sastra, aunque no sepa inglés, las manos siempre se entienden. Sí, Entonces tú coges en una prueba, tocas una cosa y te hacen así y normalmente lo han entendido sin necesidad de una explicación. claro. Sí, Que al final no es como dobla esto, ¿no? sí, Harás el gesto. sí. Qué guay. Igual te dicen un gesto y te hacen como, te hacen así, te llaman para la máquina de coser o para donde sea y te lo hacen, te hacen así y ya está. Sabes que a veces es como lo manual es lo que tiene, que no hace falta a veces más que eso. Claro. Y has dicho que hacían falta 3 pruebas de vestuario antes del resultado final, más o menos. ¿Has enumerado 3 o me he colado? Sí, suelen ser tres, a veces son dos, pero normalmente dos segura. Dos pruebas de vestuario es algo que siempre hay. ¿Ha pasado alguna vez que justo de última hora, ya a punto del estreno, han dicho: "No, este traje no me funciona", o necesito uno nuevo, una idea nueva, un bailarín se lesiona y hay que hacer otro traje entero? Sí, eso Sí. pasa en todas las En producciones. todas. A ver, normalmente igual tiene la suerte de no te pasen todo lo que has dicho, a veces sí, pero Sí. bueno, siempre es muy fácil que se lesione alguien o que alguien tenga que sustituir, hacer un traje nuevo. En la última semana hay que hacer un traje a esta chica porque va a sustituir a la otra y no tenemos, justo, no sé, igual ya has hecho tres trajes, ¿no? Para ese papel. Ajá, Pues justo la que entra no encaja en ninguno de esos. ajá. Bueno, eso pasa. O que de repente no guste algo.
porque eso también es una opción que se da. Ese cuello no me gusta, Ya, pues entonces coges y hay que cortarle el cuello. ya. No al, Pero ba- no no al- no al ba- literalmente, ¿no? no al bailarín, a la saqueta. No me gusta que le Sí, corten la cabeza como la reina de sí. corazones. A ver, al final es un proceso artístico, que aunque sea algo muy técnico, tampoco se te puede olvidar que hay mucha gente creando a la vez que estás creando tú. Entonces, bueno, son cosas que pasan. Claro. Y cuando haces trajes para la ópera, Ujú. como es tan importante respirar, Sí. te hacen anotaciones de, pues necesito más espacio, no sé si se dirá así, más espacio para Mm. abrirme o cosas de esas. Sí, al final eso es como también particular de cada cantante, pero que sí es algo que te lo dicen en las pruebas. Apriétame un poquito más abajo, que yo canto de abajo y me gusta sentirme más sujeta, o déjame un poquito más de espacio en las costillas porque necesito coger más aire. Muchas veces cantan un poco o prueban a coger aire. Ujú. Entonces sí, eso ya cada una te lo va marcando. Sí. Claro, porque los cambios así principales te los pueden dictar ellos los de comodidad o al final es más el coreógrafo y el director. Claro, lo de comodidad te lo va a decir el intérprete. Tipo, me está muy ajustado, suéltame un poco, o no puedo subir bien el brazo, o en los chicos doblar el codo cuando hacen paso a dos para poder subir a la chica. Eso te lo dice el intérprete, pero las cosas de diseño igual sí que alguien te lo puede decir, pero bueno, también depende de si eres una bailarina de cuerpo de baile. Imagínate, ¿no? Te toca todos los cisnes del lago de los cisnes. Entonces tienen que ir todas iguales. Entonces sí que es verdad que tampoco te pueden decir mucho porque tienes que ir todas homogéneas, pero la bailarina que haga de protagonista, si se siente cómoda con un escote más bajo o con una forma diferente de manga, porque no se ve bien, o una manga más corta de lo que lleva otra que hace el mismo papel otro día, pues ¿por qué no? ¿No? Al final sí. ¿Cuál es tu fuente de inspiración? Porque, claro, la narrativa y la historia son historias ya hechas, ¿no? Mm. Que no son creaciones de cero como igual en algo de ballet moderno, ¿no? Sí. ¿Dónde encuentras la inspiración? ¿Cuáles son tus herramientas para buscar información visual? ¿O eres más de imaginártelo y diseñarlo? Claro, lo que tiene el ballet clásico de particular es que normalmente quieren, cuando quieren un ballet clásico clásico, que las siluetas o lo que se reconocería como ese ballet en concreto se mantenga. Entonces lo que tienes tú es como un lienzo con unas formas ya que te tienes que ajustar a él. Entonces tu parte de diseño está un poco compartimentada porque si haces Giselle, pues hay ciertas cosas que vas a tener que mantener. Ya está como un poco de donde te nutras tú para, ¿no? Para tu parte de diseño meterla dentro de eso. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho, pues eso, por ejemplo, Giselle, ¿no? Que transcurre en un pueblecito, en la montaña, pues el ballet muchas veces se ha llevado a tejidos muy nobles, tipo sedas, que se ve un traje nuevo, pues a mí ese tipo de trajes me gusta darle una cosa más auténtica, meter tejidos un poco más rústicos, aunque tengan caída, meter tinte, meter pintura, ¿no? Para que sea ese traje que no sale nuevo de la tienda, no del taller, ¿no? Sino que tiene una vida, porque tenemos un pueblo, tenemos pueblerinas y pueblerinos, también el vestirle a cada una de una manera diferente, no tener como un pueblo con 12 chicas vestidas con el mismo traje, porque ¿por qué van vestidas todas con el mismo traje rosa? Si cada una viene de su casa, ¿no? Como intentar dar como esa cosa un poco más auténtica, ¿no? Y un poco más de vida y de movimiento. Claro. A mí es algo que me gusta, como intentar meterlo en el ballet. ¿Te haces mood boards o...? Sí, Sí. sí, sí. Bueno, yo lo suelo pegar todo en la pared, pues una pared grande. Entonces sí, empezar a coger trocitos, inspiraciones, los tengo en el iPad, ¿no? Para empezar con todo esto. Y luego sí que es verdad que a mí verlo en papel es algo que me gusta, para trastear, para pintar encima, pegarle cositas. Le pegas los trocitos de tela y cosas Sí, así. trocitos o trozos grandes, ¿no? Ya cuando lo pinchas en el maniquí, le clavas encima el figurín. Sí, Claro. Es importante, ¿no? Visualizarlo antes de confeccionar. sí. Y luego aparte que no solo lo tienes que visualizar tú cuando lo diseñas, eso lo tienes que enseñar a alguien y que sea capaz de imaginárselo como te lo estás imaginando tú. Claro. Entonces, como intentar prepararlo
¿no? Para que se entienda. Pues claro, tú te lo estás imaginando y tú lo tienes muy claro, pero eso te lo tienen que comprar, vamos a decir. Claro. Entonces, ¿no? Esa manera de enseñarlo completo, con colores, con texturas, con, bueno, un popurrí que se vea. ¿Las telas normalmente las compras in situ en una tienda o alguna vez has comprado así algo online en plan de, venga, esto que me gusta? A ver, online tiene todo muy buena pinta muchas veces. Sí. Yo tengo catálogos de diferentes proveedores porque lo que tiene esto es que necesitas normalmente mucha cantidad de tejido, Claro. que a veces estamos hablando igual de 1000 metros o 300, sobre todo tutús, ese tipo de cosas. Entonces necesitas trabajar con proveedores que te puedan abastecer, que tengan una calidad de tejido también que sea tejido nuevo, que no esté un tejido pasado, porque va a tener todo mucho trote. Y luego también las tiendas del barrio. En Madrid tenemos mucha tienda de tejidos, tenemos mercería. A mí me gusta también mucho comprar aquí, aunque haga proyectos fuera de España. Y lo de comprar por internet, para cositas sí, pero intento que no. O por lo menos pedir una muestra antes de... Si va a llevarlo muchos trajes, intentar asegurarme de que es el tejido. Oye, y cuando te llega el repartidor con los miles de metros de tela, Bueno, llega con carretilla. en plan de, ¿me los dejas ahí? Sí, Madre mía, tiene sí, que llegar agotado en plan de este muchacho que ha pedido. sí, Y tú no es la cajita, te voy a hacer un unboxing. ¿Has hecho sí. alguna vez un unboxing No, para...? no he Tienes hecho. que hacer uno, por favor. Un día que te llegue el pedido en plan Sí, de esto los es lo rollos que... de tela. Sí, Tienes que flipar. Y para mover todos esos rollos, bueno, tú ya tendrás, ¿no?, la soltura, pero yo alguna vez que he ido a sí. comprar tela, que lo veo ahí como Mm. le digo, ay, me encanta. Le pierdes el miedo. Sí. Yo me acuerdo cuando empecé a coser que iba a comprar 1 metro de tela con mi madre allá en Pamplona, de pequeño, y decías, ay, 1 metro de tela, lo que cuesta, ¿no? Y como lo que era esa experiencia, y ahora pues ponme 300 metros de esta, 500 metros de esta, y mándamelos que nos hacen falta ya. Joder, es que me parece increíble, claro, es que compras, más que al por mayor, les compras la fábrica casi, ¿no? Bueno, a veces no hay tela, entonces, pero bueno, se busca solución. Sí. Sí, Te la pueden hacer si dices, quiero esta sí o sí. si es un básico de ellos, si se les acaba, seguramente ya tienen pedido lo siguiente. Y si no, igual te toca mezclar. Pues mézclame esta tela, la tengo que mezclar con otra, pues vas resolviendo sobre la marcha. ¿Diseñas con la tablet o diseñas a mano? Yo hasta hace poco diseñaba a mano. Entonces lo malo de eso es que tienes que hacer el figurín, hacerle la foto, lo mandas, gusta o no, ¿qué pasa? Y esto con una manga larga, y esto con otro tipo de falda, y esto con otro tipo de pantalón. Entonces, claro, tienes que hacer el dibujo entero otra vez. Y ahora ya he pasado a la tablet, que la verdad que el tiempo lo administras muchísimo mejor. Al final trabajas con un Photoshop o con algún otro tipo de programa que, claro, si le quieres cambiar la manga, pues le borras la manga y le pones otra. Y la Claro. vuelves a enviar y ya está. O 4 opciones de manga sin problema. O cambiar el color. Sí, para mí ha sido un muy buen cambio. Y haces, por ejemplo, una fotito de la tela del tejido y lo Ta- incluyes ya en el... También, sí, Eso tiene que ser sí, súper chulo, ¿verdad? sí. Porque si no es muy difícil meter texturas. A ver, puedes meter texturas a mano y es muy bonito, pero a veces para enseñar algo real y no ya llegar como enseñar algo como tú quieres que quede, es muy útil hacer esos colas con las fotos de lo que vas encontrando para el traje. ¿Te ha resultado difícil aprender? ¿Has tenido que hacer algún curso o has sido Pues yo he autodidacta? aprendido trasteando, vídeos de YouTube, porque la verdad es que ahora con eso tenemos mogollón de información para, bueno, para aprender. Claro. Y el tiempo que le quieras dedicar. Yo como normalmente tengo poco tiempo, pues no, cuando he ido teniendo los encargos vas aprendiendo como sobre la marcha. Y bueno, se va sacando. No soy ilustrador para nada, porque no son figurines de un ilustrador, pero se entiende, entonces pues funciona. Claro, porque es lo que decías tú, que al final te tiene que funcionar, ¿no?, el figurín para que entiendan tu Sí, idea, ¿no? Es mm, como lo fundamental. sí, Y cuando es en otro idioma, ¿les haces anotaciones o para que entiendan el contexto y la idea? sí. A ver, todo lo que explique siempre le va a venir bien a la persona que tiene que hacer el traje.
Nunca le va a sobrar información, sobre todo si es algo que tú tienes claro. Eso es una maravilla para ellas. Cuanto más les des, mejor. Claro. Una vez te llega la obra y ya sabes cuántos bailarines tienes, has hecho los diseños, ¿sabes calcular cuántas horas exactas de trabajo vas a tener? Te ríes. Ojalá. Ilimitadas. A ver, claro, lo que vas a tener es como, vas a saber el tiempo de ese momento al estreno. Entonces ya con ese tiempo, si lo que dices tú, las horas que voy a necesitar o la gente que voy a necesitar, yo las horas exactas, ojalá pudiera, pero bueno, más o menos ya vas sabiendo el hacer un cálculo. Claro, porque son prendas, las de una bailarina específicamente, igual sí que las sabes mejor, ¿no? Porque más o menos se basa siempre en la misma estructura, ¿no? Claro, luego hay muchos trajes, sobre todo cuando vienen diseñadores, no lo he diseñado yo, sino que viene un diseñador con todos los figurines, que ni el diseñador sabe cómo se va a hacer ese traje ni lo sabes tú. Porque igual el director de escena dice, Buah, yo quiero que me hagáis un traje de luces futurista que sea súper fino y con tal forma. Entonces lo que pasa es que tú te pones con el diseñador a intentar resolver eso. Entonces es un trabajo de laboratorio. Nadie sabe lo que vas a tardar. Que eso también es muy importante a la hora de presupuestar, ¿no? Lo que tardas para presupuestar, pero bueno, lo que te digo que los años te vas haciendo más o menos para saberlo, pero hasta que no te pones no lo sabes. ¿Qué es lo más futurista que has hecho? Futurista, pues de gladiadoras de látex con las tetas de punta Ah, y sí. cristales, Wow. a trajes iluminados enteros con LED, tipo semidesnuda con un traje estructura iluminado. Sí. Bueno, es que no hay límite para, para las cosas. Las cosas que llevan luces LEDs, ¿se hacen pruebas, de seguridad, digamos, de que no se incendie una batería o algo así? A ver, yo creo que ya son como baterías bastante preparadas para que no pasen ese tipo de cosas. Yo no soy especialista para nada en Sí. luces, sí que me ha tocado incorporarlas, pero normalmente se contrata a alguien que sabe de verdad cómo se montan las luces, cómo se sueldan, porque ya es como un trabajo completamente diferente. ¿Has visto la última temporada de los Bridgertons, que lleva una peluca con un cisne giratorio? No la he visto, la tengo pendiente, la Pues tengo es pendiente, que en porque he el visto todas menos la última. pues alucinas, la peluca es una pasada, pero luego si ves el making of y cómo han Sí, hecho exactamente, estuvieron 2 años hasta que aprobaron esa peluca, porque, bueno, en Inglaterra el health and safety es como sí, un mundo aparte, se lo toman súper en serio. mm, De hecho, es una asignatura que en todos los cursos hay, que no, sí, la tienes que aprobar sí o sí, mm, y la peluca estaba hecha, ¿no? Y te sí. decían, claro, es que hasta que nos aseguraron que eso no iba a arder y tal, y yo me pregunto, yo creo que aquí no lo haríamos así. A ver, aquí lo que falta normalmente es tiempo. Entonces, claro, si tú tuvieses todo el tiempo del mundo, tú puedes hacer 4 prototipos, 5 o 6, ¿no? Y ver si funciona, no, lo que se calienta, pero normalmente hay un problema de falta de tiempo. Entonces, lo que dices tú de 2 años para la peluca, 2 años, ¿tú sabes lo que es eso? Es una no, barbaridad. o sea, lo sé, pero no lo he vivido. Digo, a mí me das 2 años y me creo que ¿cuántas pelucas te puede o Hombre, cuántos trajes te da tiempo a hacer ya en 2 años? hemos estrenado unas cuantas cosas en 2 años, Sí, ¿no? unas pocas. Es que es una pasada. ¿Alguna vez has tenido dificultades de llegar a la fecha? En plan de no llego, no llego, no llego. Claro, yo siempre he sido la mentalidad de que voy a llegar. Ujú. Luego ya lo que hayas pasado para llegar a esa fecha o lo poco que hayas dormido, eso es otro tema. Sí que hay producciones que, bueno, las he pasado, se puede decir, mal, ¿no? Como por resumir la historia, decir, pues llevo noches sin dormir, bueno, todo el mundo que haya cosido o hecho pelucas desde cero o tocados o lo que sea de realización, ha tenido encargos que ha ido muy justo de tiempo. Porque además igual tú vas bien y de repente hay un cambio y lo que tú llevabas bien de repente se convierte en que no lo llevas bien. Es que no solo es tu organización, además a veces, sino lo que va pasando en torno a eso. Claro. ¿Te ha llegado a doler alguna vez los dedos de estar cosiendo todo el rato o los Sí, detalles chiquitillos? sí.
Y fregar un vaso y que se te caiga y romperlo también, De no poder cerrar de las no poder manos. cerrar las manos. Qué fuerte. Sí, Es que eso con las pelucas sí. también pasa, que Mm. estás como haciendo el efecto Haciendo pizza. pinza todo el rato. Y los ojos con gotas también, para lo que se te secan los ojos. ¿Has dejado de ver alguna vez? No, En plan de, "No por veo". suerte no. ¿Cómo se realizan los cambios en directo de vestuario? Bueno, para mí es algo como muy divertido, ¿no? De preparar. Pues normalmente ya es cuando está todo el vestuario acabado. Ya están todos los bailarines en escena, los bailarines o cantantes o lo que toque según la producción. Y es como empezar a hacer otra coreografía que va paralela a lo que está pasando en el escenario. Entonces, lo primero que te toca saber es por dónde sale el intérprete, ¿no? Hombro derecho, hombro izquierdo, por ejemplo. Y luego ahí se prepara, como se prepara todo, se abre el traje, se pone en el suelo, se cuelga, entonces se deja como todo listo y ya se empieza a cronometrar. Ujú. Entonces, si es con música, pues más o menos, incluso ya de oído, ¿no? Te lo sabes, pero bueno, si no con cronómetro, y es empezar a probar y a probar hasta que normalmente acaba saliendo siempre, normalmente sobra tiempo también, pero bueno, es momento tensión, cambio rápido. Sí. ¿Te Sí, da adrenalina o es más nervioso? En plan de, ¡ay! a ver, la adrenalina. Al final todo te haces. Se hace todo el mundo. Se hace la sastra que esté ahí, la peluquera, pues normalmente a veces no te toca solo el traje, te toca la peluquería también. Entonces son ahí manos por arriba, manos por abajo, también el bailarín ayudándote con lo que puede. Bueno, al final, bueno, es algo también divertido. Cuando hay rotaciones técnicas y esa persona no está, ¿cómo sabe lo que tiene que hacer? Pues al final, aunque haya rotación, normalmente en los ensayos ya ha tocado que la otra persona esté ahí, o si la persona no puede estar, habrá alguien que se lo explique. Y con los intérpretes lo mismo. Es raro que llegue a un papel sin haberlo ni tan siquiera visto. Entonces, y luego también tienes compañeros alrededor que te echarán una mano, como si que te cojan de la mano cuando sales y te pongan en el sitio. Claro. ¿Alguna vez has tenido que diseñar también el maquillaje y la peluquería? Sí, normalmente cuando diseño estos vales, sí que como figurinista me ocupo de todo. O sea, desde la punta de los pies hasta arriba en la cabeza. Sí que en musical muchas veces hay un diseñador o una diseñadora de caracterización, pero en estos vales normalmente soy yo el que me he ocupado de diseñarlo. ¿Tienes nociones de maquillaje? Algo tengo, sí, al final me ha tocado maquillarme más de una vez, es algo también que me gusta y me parece bonito, entonces solamente de curiosear también se aprende mucho, peluquería también es algo que me parece muy bonito, entonces pues bueno, tú haces el diseño de lo que quieres y luego tienes buenos equipos que te van a ayudar a desarrollarlo, entonces tú irás a un teatro que tiene su departamento de peluquería, te reunirás con ellas y te dirán, no, pues mejor esto, lo vamos a hacer así, entonces bueno. Sí que es verdad que ya, como siempre, es parte del equipo que tengas alrededor. Te dan los tips más técnicos, ¿no? Me Mm. imagino. Claro, yo les digo lo que quiero y luego ya empezamos a ver cómo se puede hacer, cuál es la mejor manera o, bueno, a solucionarlo. ¿Alguna vez te han dado un encargo de estos que digas es imposible realizarlo? En plan de Me ha pasado por tiempos, porque quieran algo muy grande, muy difícil en los tiempos que me proponían. Sí, eso sí que me ha pasado. ¿qué dices en esos casos? Que no. Que no, Sí. en plan de quiero vivir tranquilo. Bueno, hay veces que dices, aunque yo no quisiera vivir tranquilo y le quiera dedicar todas las horas y meta a toda la gente posible en el taller, no veo que es algo que se pueda hacer o que se pueda hacer bien, con la calidad que a mí me gusta hacer las cosas en el taller. Claro, que es muy importante también al final tu marca personal, ¿no? Decir, Sí, si no tengo este estándar, no. sí, a ver, luego también hay cosas que vas moviendo según el tipo de encargo que tengas, pero sí que hay veces que porque no a veces por tener como 20 personas cosiendo vas a ir 20 veces más rápido porque hay un proceso de corte, de prueba y ese tipo de cosas normalmente consume un tiempo que no lo puedes agilizar muchísimo. Claro. ¿Cuál es la diferencia más notable entre el día del estreno y el final de la temporada?
Lo que me pasa a mí es que, por ejemplo, si yo hago una producción concreta para un teatro, yo estaré en la producción, estaré el día del estreno y luego yo ya no estoy ahí. Pero luego ese teatro seguirá haciendo diferentes producciones hasta que acaben su temporada antes de verano. Entonces, bueno, yo vivo el estreno, pero con ellos no suelo vivir el fin de la temporada. Y cuando vuelven a sacar la obra, Sí. sí que se rescatan los trajes y se hace una revisión de ellos. Con los ballets, normalmente lo que pasa es que ese ballet se queda en el repertorio de la compañía. Entonces, esa temporada igual solo lo hacen una vez, lo hacen una semana, lo hacen dos, pero a la temporada siguiente igual lo vuelven a hacer o se van de gira y lo hacen en 3 ciudades diferentes. Entonces, cuando eso pasa, sacan otra vez el ballet, se vuelve a probar, se prueba el vestuario y si hay algún bailarín o alguna bailarina nueva en la compañía, pues se les prueba y se les ajusta o, si hace falta, se les hace un traje nuevo. ¿Qué diferencias hay entre un teatro pequeño o mediano a las grandes producciones de París, por ejemplo? Bueno, los medios, se podría decir, ¿no? Que tiene esa compañía. También tienen más medios, también tienen compañías muchísimo más grandes. Pero bueno, son como unos transatlánticos que te digo yo, porque sabes, como de fuera tú ves el teatro, pero luego tú entras y te das cuenta la cantidad de gente que trabaja ahí, la organización que tiene una compañía de esa magnitud, que bueno, se podría decir que se hace lo mismo, pero se hace a mayor o menor escala. ¿Cuántos empleados puede tener el Teatro de París? Pues no sé cuántos tendrá, porque serán muchísimos, pero los bailarines no sé si serán como 160 o más. ¿Y la compañía más grande española cuántos tiene? Pues yo creo que la compañía nacional tendrá en torno a los 50, puede ser. No me las sé, las cifras. Pero bueno, lo que tenemos allá sería la cuna del ballet y referentes aquí, bueno, no andamos muy lejos de eso. ¿Se consume más ballet fuera de España que en España? Pues lo que es consumir ballet, siempre que se programa ballet aquí, se agotan las entradas. Entonces se podría decir que el público tiene ganas de ver ballet. Claro, Entonces, igual lo que falta es más ballet para que el público pueda ir más a verlo. deberían de programar más, ¿no? Ballet Sí, en general. en Francia cuidan mucho su cultura y es algo que se va a mantener, haya el partido que haya político, eso se va a cuidar. Aquí es algo que cambia muchísimo, cambia mucho el estilo. Entonces, bueno, nos falta como tener eso agarrado ¿no? Esto, pase lo que pase, es una institución nuestra, se va a cuidar, tiene sus bases, tiene sus normas y tiene su manera de funcionar, cosa que aquí no tenemos. Bueno, ¿cómo es el teatro real por dentro? Pues es muchísimo más grande, para empezar, de lo que nos podemos imaginar, porque vemos toda la parte superficial, ¿no? Que sería el edificio que vemos. Ujú. Pues claro, por debajo hay muchísimo más. Bueno, lo cuentan siempre, ¿no? Que la torre de Telefónica, la que está en Gran Vía, entra dentro del teatro y no, Guau. y no tocaría los bordes por fuera. También lo dice la gente, ¿no? Que yo me he perdido trabajando en el Teatro Real. Sí. Sí, digo, gente que trabaja ahí, ¿no? Porque es muy, muy grande, es verdad. Es un gran teatro, tiene un gran escenario, técnicamente es maravilloso, grandes producciones de ópera y con ellos es un gusto trabajar también. La organización, que es algo muy importante. Claro, el equipo de producción, ¿no? Sí, Porque las obras son externas, siempre cuentan con por ejemplo, directores diferentes o cómo funciona en ese aspecto. claro, cada ópera que se hace tiene su propio director. ¿Traen a gente de fuera? Sí, viene gente de fuera y gente de aquí. Hay producciones que se hacen aquí, producciones que se hacen fuera y luego vienen al teatro a representarse aquí. Al final luego hay como muchas variantes, ¿no? Dentro de lo mismo. ¿Y hay gente que está siempre trabajando de fijo en el equipo? Claro, el teatro tiene sus departamentos, que sería toda la gente que trabaja en el teatro, como su propia sastrería o el equipo de maquinaria, en todos los que hay ahí. Y luego sería la gente que se contrata artística para hacer una producción o los talleres que podemos trabajar para hacer los trajes para una producción nueva. ¿Puedes llevar más de un proyecto a la vez? ¿Puedo llevar más de un proyecto a la vez? Sí, lo puedo llevar.
es algo con lo que hay que tener cuidado, yo creo, para que no te sobrepasen. Bueno, también hay que tener en cuenta el tamaño de cada proyecto que estás haciendo. Bueno, si tengo proyectos muy grandes en el taller, sí que cojo solo uno, que me parece bien también dedicarle el tiempo que necesitan, porque necesitan todo el tiempo. Claro. Entonces, sí que proyectos grandes uno, o igual uno de taller y uno de diseño, según lo que va llegando muchas veces. Como no se puede Claro. elegir, ahí vas capeando. Claro, porque diseñar te permite de igual tener el taller libre, ¿no? Y sí que puedes tener uno de Eso es. taller, ¿no? Sí, Y uno de diseño que eres tú solo como figura de diseñador. sí. ¿Para qué diseñadores has trabajado? Pues a ver, en el taller hemos hecho vestuario para Antonio Velar, por ejemplo, recientemente, que fue el diseñador de Gypsy, que fue el musical que hizo Antonio Banderas. Silvia del Añó, que trabaja mucho para Marcos Morao, que es un coreógrafo de danza contemporánea, que hicieron un ballet contemporáneo muy chulo para el Ballet Nacional de España. Bueno, es como esa parte, ¿no?, que con cada diseñador, ese momento de conocerte, entenderte, ver qué le gusta y bueno, ir como remando un poquito en la misma dirección. ¿Y pones tú el taller y a la gente cuando... Claro, ellos diseñan, es tipo, esto hay que hacerlo realidad ahora mismo. Entonces yo ya me ocupo de mi taller, del equipo que tengo y de ir sacándolo poco a poco. ¿Se puede bailar lesionado? Sí, se puede bailar lesionado y yo creo que todos los que hemos bailado lesionados. Pues al final estás trabajando todo el cuerpo, todo el día con el cuerpo, son 8 horas de trabajo diarias. El dolor muchas veces está, tienes molestias, luego hay que ver ese punto en el que es una lesión en la que tienes que parar. Bueno, esa gestión es una gestión difícil dentro de la carrera de bailarín. Tomar la decisión de si quieres parar. Como intención, tú quieres seguir bailando, tú no quieres parar, tú no quieres lesionarte. Es algo que no te apetece que pase. Entonces, por tu parte es algo, ¿no?, que intentas como ir gestionando para ver si consigues que la lesión disminuya mientras tú sigues haciendo la profesión sin tener que parar. Pero bueno, muchas veces te obliga a parar y es la mejor decisión parar un tiempo concreto que irlo forzando y que se alargue todo más. Ahí también depende del aguante que tenga, ¿no? La persona, el El umbral de umbral. dolor. Sí. ¿En qué punto de tu carrera profesional estás? Yo ahora estoy a gusto donde lo estoy haciendo, gestionando las cantidades de trabajo, encargos que me gustan, las cosas que hago de diseño me gusta mucho. También tengo cosas más diferentes, por así decir, ¿no? Igual de creación más contemporánea o que te puedes arriesgar más, usar nuevos materiales. Luego los encargos que tengo en el taller me parecen muy interesantes, aunque a mí tengo tendencia a que lo que llega nuevo, ¿no?, y hay que desarrollar sea algo que siempre me parece curioso, porque aunque sea algo parecido, lo haces con otra persona y va a ser un punto diferente. Entonces, me gusta mucho lo que estoy haciendo ahora. Entonces, todo lo que venga diferente también lo voy a disfrutar, pero estoy disfrutando lo que tengo. ¿Cuál sería el mayor regalo laboral que te podría venir que te encantaría? Mm, pues no lo sé, la verdad. Igual un proyecto de cine podría ser algo interesante. Así que, oye, Hombre, el cine te sí, daría mucho de sí. ¿Algo de época te sí. gustaría o...? A ver, a mí la época me gusta mucho y no es algo que se haga mucho, Sí, porque yo siempre cuando empecé a estudiar, yo tenía como la obsesión, ¿no?, de cómo se hace lo de época. Y la profesora que tuve me decía, no te creas que se hace tanta época. Y es claro. verdad que época pura se hace poquita. Entonces un proyecto de época para cine sería algo muy chulo de hacer. Se alquila mucho traje, ¿no? Porque yo lo Sí. poco que he hecho de época, creo recordar que se alquilaba. Sí, a ver, son trajes que son muy laboriosos, son trajes muy caros de materiales y de horas de trabajo. Entonces sí que es verdad que para cositas pequeñas o publicidad o cosas así se alquilan mucho. Pero ¿quién hace los trajes que se alquilan? Bueno, pues muchos de esos trajes han salido en películas, han salido en obras de teatro y al final cuando tú haces una película sí que es verdad que esos trajes no se quedan en el repertorio de nada. Eso como mucho se quedarían en un almacén. Entonces esas producciones normalmente las compran sastrerías que se dedican al alquiler y entonces los van alquilando.
Eso Y es las algo. compañías también guardan su vestuario, ¿no? El que les confeccionáis. Sí, O sea, que tienen que tener un almacén de cosas chulas, ¿no? sí, sí, sí. Y lo No, puedes no. coger en plan de, oye, que tengo una fiesta de disfraces, ¿me dejas este Eso trajecito? igual si no se enteran. ¿Te haces tú alguna vez vestuario para ti? La verdad es que no. Ropa de calle, yo creo que no me he hecho nunca nada, porque yo le dedico mucho tiempo a la profesión, entonces para hacerme unos vaqueros que tienen muchas horas de trabajo, prefiero ir, probármelo, me gusta, no me gusta y ya está. Sí que es verdad que si he tenido alguna fiesta de disfraces o alguna cosa un poco así más loca, Ujú. ahí sí que me gusta, me parece más divertido. Tampoco lo vas a encontrar en la tienda un disfraz chulo así como así. Curioso, sí. Entonces a mí esa parte sí que más creativa sí que me gusta. Es que en cuanto le ponen la tela disfraz, yo creo que le ponen Claro, igual a inflamable, lo es, lo es. ¿verdad? Porque Sí, las telas son en plan de que nadie encienda un mechero, por favor, que sí, salimos ardiendo todos. Y las pelucas también, las pelucas gritan. plástico Sí, total. sí, sí, sí. PVC. ¿Y trajes de novia has hecho? He hecho trajes de novia también, he hecho poquitos, porque yo sobre todo trabajo para teatro, pero sí que siempre hay alguien que se va a casar que igual la has conocido porque era, yo qué sé, la fotógrafa, la chica de producción, una bailarina. Entonces, lo que he hecho de novia siempre ha sido un poquito, pues alguien que quería un traje un poco especial, rollo época, Ujú. o inspiración ballet. Entonces, bueno, sí que he hecho novias, pero normalmente han tenido como un punto diferente. Qué maravilla. ¿Existen los derechos de autor sobre tus diseños? Es decir, ¿tú puedes replicar una idea igual o parecida en otras obras? Vamos a hacer una cosa concreta. Cuando yo estoy diseñando ahora Don Quijote, por ejemplo, para la República Checa, sí, cuando tú firmas ese contrato para ese teatro, tú llegas a un acuerdo de los derechos de ese diseño de vestuario. Entonces, normalmente tú firmas que el teatro tiene unos derechos en un tiempo determinado o un tiempo ilimitado para usar esos diseños. Entonces, el que pasa a ser el propietario de esa propiedad sería el teatro. Entonces, el teatro te está pagando por adquirir esos derechos que van a esa obra, que pueden ser con exclusividad o sin exclusividad. Pues si no tienes una exclusividad, tú podrías hacer ese mismo ballet con los mismos diseños para otro teatro, si otro teatro lo quiere, pero si tienen exclusividad, se quedarían en ese teatro. Entonces, si yo replico ese mismo traje cuando ellos tienen exclusividad en otro sitio, estaría incumpliendo un contrato que ya he firmado con otro teatro. ¿Nunca te puedes quedar los trajes o hay alguna vez que, porque me imagino que cuando son compañías de teatro de danza sí que forma parte del archivo, ¿no? Mm. De esa compañía, pero cuando son otro tipo de casos, ¿se queda en tu almacén? Estaría por un lado el diseño, que sí es verdad que tú lo diseñas y luego cuando ese sitio compra la producción ha comprado esos derechos, entonces ya por lo tanto el traje esté donde esté, los derechos son de esa persona en concreto. Ujú. O por ejemplo, si yo he hecho este Don Quijote para un teatro y este teatro lo quiere alquilar a otro teatro, tendrán que consultarme a mí si yo quiero m- como ceder esos derechos o vender esos derechos o llegar a un acuerdo económico con otro teatro, porque yo le he dado mis derechos para que se haga en ese teatro. Si ese teatro quiere alquilar la producción a otro teatro, tienen que llegar a otro acuerdo. Vale, Es como, hay como cosas pasando. Es un sí, no, pero bueno, luego hay como letra pequeña. vale. ¿Dónde puede conocer la gente tu trabajo? ¿Dónde lo puede conocer? Pues siempre habrá, muchas veces hay algún espectáculo por ahí, que algún traje habrá. Y luego en redes sociales también. ¿Cuál es tu perfil para que la gente te siga? Yo soy Inaki, porque la ñ no se podía, barra baja Cobos, Inaki con N. Inaki. Y luego tengo un Instagram para el taller, que es Cobos Vestuario, que ahí están los trabajos que he hecho también para otros diseñadores y todo ese tipo de encargos. Y luego en la página web, que es cobosvestuario.com, ahí también podéis encontrarme. Os recomiendo que le sigáis en Instagram porque es que tiene unas preciosidades, que es que yo me he enamorado de 2 o 3 cosas que no tendré nunca la ocasión de ponerme, pero para ir a una barra de pan
Me encantaría. A ver qué Igual- tal me mira la gente. Igual algo por el taller hay. Así que un día tienes que venir y vemos qué hacemos con eso. Oye, ha sido una pasada esta conversación. Tienes una vida interesantísima, tu profesión es muy bonita. Espero que te vaya genial, lo he disfrutado muchísimo. Gracias por Yo venir a también. Pelocas. Gracias a ti, Marta.